Hola, muy buenas noches. Sed todos bienvenidos un domingo más a Guijarro Live. Y hoy es un programa especial en la medida que es un live que no es live, estamos grabando. Y estamos grabando porque hoy, día 28, estoy camino de Egipto. Bueno, habré llegado hace unas pocas horas al país del Nilo, a esa tierra faraónica, donde tantos enigmas y algunos que se relacionan con el fenómeno de los no identificados aguardan ser investigados y desvelados. Así que hoy es grabado, no habrá chat, pero, como siempre, tenéis la opción de dirigiros a un servidor a través de las redes sociales para mandar vídeos, para mandar historias, para contarme vuestras experiencias y, bueno, contribuir en alguna medida a la difusión de los fenómenos ufológicos. Estas son las redes sociales a través de las que podéis comunicar con un servidor, tanto en Facebook, en X, en Instagram y también en Telegram, donde puntualmente vamos recogiendo y contestando a las preguntas que muchas veces me trasladáis a través de todos estos sistemas. Y ya sabéis que podéis ayudar al canal también a través de los Super Thanks, esa alternativa que ofrece YouTube para ayudar económicamente a los creadores de contenido. Dicho esto, vamos al programa de hoy. Un programa que gira en torno a la montaña de Montserrat. Y para ser más específicos, a una aventura, a una historia que tuve oportunidad de conocer hace muy poquito por alguien que, como he sugerido ahora, se puso en contacto conmigo a través de las redes sociales y quiso el destino, a veces muy caprichoso, que tuviéramos esa conexión temporal, porque es difícil coincidir conmigo, y a través de ahí conocer esta historia apasionante. Se llama Jordi Sariola, él ya está al otro lado, en tierras catalanas, ¿no? ¿De dónde exactamente? Sí, señor. Buenas noches o buenos días, depende del momento en que estemos, que no sea el mismo. Y estoy en Barcelona. Estás en Barcelona ciudad, eres diseñador gráfico Sí, señor. y tú me contabas o empezabas contándome que desde bien pequeño sentías cosas un tanto especiales, pero a pesar de que el preámbulo puede ser interesante, vamos a ir Ujú. al meollo de la cuestión, porque tú tienes una aventura precisamente en ese macizo de Montserrat que te vincula al fenómeno de ovnis. ¿Cómo empezó todo? A ver, nos tenemos que remontar pues hace unos 44 años, más o menos, el año 82 o el 81. No lo tengo claro, ya explicaré por qué después, pero más o menos debían ser esas épocas. Yo estoy en casa, tenemos que, no sé, quedo con los amigos, vamos a sitios a tomar cosas, etcétera. Lo que hacíamos pues, cuando tenemos 17, 18 años, 19, 16. Pero en ese momento yo sentí la necesidad de ir a Montserrat. Dime, ¿por qué? No lo sé. Ya me habían pasado algunas cosas, como tú bien decías, pero no tenía ninguna relación o experiencia, tampoco conocíamos lo que ahora todo el mundo conoce como los días 11, gracias a Luis José Grifol. Nadie sabía nada de esto, yo al menos no lo conocía, no O estaba sea, tan... tú no tenías ninguna vinculación, sí sentías No, interés por el tema de los no identificados, pero como una sí, persona normal, sí. de a pie de calle, ¿no? Sí, un interés, ya digo, no había ni podcast ni retransmisiones de radio. Conocíamos las cosas, pues, no sé, Por del las más allá. revistas, por el correo. Es que estabas hablando de una época de hace Claro, mucho tiempo, los años 80, gloriosos 80. sí, sí. No, Y ni cuéntame móviles. una cosa, Jordi, ¿cómo era esa sensación de tengo que ir, tengo que ir? ¿Era una obsesión un poco, visto en la distancia, como la de Sí, Dreyfus dibujando la montaña del diablo en Encuentros de la tercera fase? no tanto, no tanto. Sí que me chocó al ver la película años después, o no sé cuántos años fue después, pero sí que dije, esto a mí me suena. Esto yo noté algo de, tengo que ir a Montserrat. Como yo solo, no sé por qué, no quería ir,
Se lo dije a un amigo, este amigo me dijo, pues vamos, ningún problema. Salimos de la Hispano-Igualadina de diagonal delante del Corte Inglés. Me acuerdo que fuimos corriendo, cogimos el último autobús que salía. Llegamos a un pueblo que no me acuerdo qué pueblo era. En ese pueblo dijimos, ¿dónde Pero está Montserrat? sí sabes que estaba en el lado opuesto a Monistrol, porque después llegarías a Monistrol. Sí, 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 porque incluso recuerdo que paramos un coche, hicimos un autostop como muy rápido y raro, ¿no? Porque nos paró enseguida y sí, sí, yo os llevo a Monistrol, no os preocupéis. Y desde allí podéis subir a Montserrat. Y allí llegamos a pie de Montserrat. No habíamos subido nunca, yo no había subido nunca, y tampoco. Bueno, supongo que los padres de ¿Qué pequeños edad igual. podrías tener, Jordi, y tu Y amigo? pues, 17, 18 años. 17, 18. O sea, dos jóvenes Sí, sí, sí. con ganas de andar, porque hay que andar para subir a Montserrat, No lo y sabía. ahí os plantáis a pie de la montaña y para Tal arriba. cual. Tal cual. Empezamos a andar. Era aún era de día, aún era de día, pero se nos hizo de noche en medio de las curvas interminables que había para subir hasta arriba. ¿Qué problema tuvimos? Que, bueno, no teníamos linterna, no llevábamos nada, íbamos, suerte que había luz de la luna, había mucha luz de la luna. Nos encontramos una casa abandonada en medio de la carretera, con luz dentro, y bueno, estábamos pues los dos un poco cagados, por decirlo claramente. O sea, decíamos, ¿dónde nos estamos metiendo? Nos va a salir por aquí no sé qué y nos va a pegar un golpe, pero tampoco llevamos nada. Tiramos y llegamos arriba a Montserrat. Debían ser las 10 de la noche. Llegasteis al santuario. ¿En serio? Sí, sí, al santuario, exacto. Al santuario. Este Eh, santuario, que esta es un poco la imagen icónica que todo el mundo conoce del monasterio de Montserrat. Sí, sí, de día, que es todo lleno de gente, turistas, bullicio, etcétera. A las 10 de la noche te aseguro que no había nadie. Estaba vacío. Una cosa como muy... Era surrealista. Teníamos Monistrol que no se veía por las nubes. Era bestial, o sea, todo Monistrol tapado por las nubes, la luz de la luna bestial ahí pegando la luz en medio de Montserrat, en medio del santuario, y nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué hemos subido? ¿No? Planteándonos el por qué hemos subido. ¿No? Claro, porque no existía una razón salvo tu obsesión de tenemos Sí, que ir a Montserrat. no recuerdo la conversación que tuvimos subiendo. Sí que vaya luna, vaya noche, no hace frío, qué bien se está, y qué carretera más larga y que esto no se acaba nunca. ¿Y a dónde vamos a llegar? Y cuando llegamos arriba, menos mal que hemos llegado. Porque a ver si nos hemos perdido por en medio de la montaña. No, llegamos, vale. Y ahí fue donde empezó ya la aventura. Sí, podemos llamarlo una aventura. Eh, vemos como una salida del monasterio, de la zona, dijésemos, de piedra. Habían unas columnas, recuerdo que habían 4 columnas cuadradas sin ninguna estatua ni nada, que de repente pasabas esas 4 columnas y era como pasar de un sitio que dices, qué buen rollo, una sensación. Yo siempre he tenido muchas sensaciones y he notado si un sitio me da mal rollo o estoy normal y tranquilo, que es cuando no te das cuenta y cuando no haces caso y estás. Pero cuando estás mal, lo notas. Es como cuando tenemos un resfriado y piensas que bien estoy cuando estoy bien, ¿no? Pasamos esas columnas y empieza ya la montaña. Suelo de tierra, piedras, ramas. Recuerdo que había un camping a nuestra izquierda, como en la parte de abajo, vagamente, ¿eh? No lo sé, pero había, o pienso que lo había. Seguimos andando y bueno, andando, mirando de no caernos porque habían pues mucho barranco, tiramos para arriba, vamos subiendo. Recuerdo que vimos que nos quedamos sorprendidos, vimos un coche, un 600, ahí en medio de la montaña,
¿qué dices? ¿Qué hace un 600 aquí? Habían como unas casetas, de vez en cuando encontramos como una caseta, no era ni una iglesia ni un... No, eran como casetas, podían ser casetas Da de la esas. sensación de que el paraje no encaja, o no No, encajaba, al menos con quienes no, hemos tenido la oportunidad de visitar Montserrat. no encaja. Eran casetas, o sea, eso es una de las cosas que recuerdo muy bien. Caseta, todo era gris, porque claro, con la luz de la luna no habían tonos, ¿no? Y lo ves todo gris. Habían colores, sí tonos, pero no colores. Sensación de las fotos de la luna, ¿no? Cuando vemos la luna, ves esas sombras tan marcadas, ¿no? Todo es gris y negro, y la caseta, pues una caseta cuadrada en medio de nada, sin ventanas y creo que sin puertas, un cubo, por decir algo, ¿no? Y nada, seguimos andando y tranquilamente y nos ponemos a andar y al final sí que recuerdo que llevábamos algo de algún bocadillo o algo, una pasta, no sé qué llevábamos, y nos sentamos. Un cielo espectacular, unas estrellas espectaculares, se veía la Vía Láctea, o sea, increíble, o sea, increíble. Estábamos enfrente de lo que sería el cinturón de Orión, eso lo recuerdo perfectamente. Eh, y las estrellas pues brillaban mucho. Claro, ostras, ¿te imaginas que vemos algo? En esa época también, hago mención, no había ni la estación espacial, creo, ni los satélites del Elon Musk, Estaría ni, como mucho la estación Mir, a finales de los 80, casi los 90. Yo creo que ni esa. ni esa. O sea, pues no había basura espacial, por decir algo, ¿no? O sea, y aviones tampoco no vimos aviones. No. O sea, estaba todo muy tranquilo. Era un momento de relax. No se oía nada. Ni grillos se oían. Que eso también nos sorprendió bastante, ¿no? Eh, y en un momento hablando, imagínate, te imaginas que viene un ovni y se nos lleva, calla, calla, que mis padres no saben nada y tal. El otro, mi amigo David, Cep, lo llamamos, se pondrá contento si lo nombro. Le mando saludos. Y en esas, al cabo de estamos comiendo y vemos pues una luz, no un objeto, una luz. Simplemente, Que en proporción, por ejemplo, al disco lunar, ¿cómo sería? pues al de ¿Vale? una Como, estrella como brillante. Júpiter o como Venus, por ejemplo, una Sí, estrella brillante. ahora Júpiter, que se ve muy bien, podríamos comparar a Júpiter. Es más, Estupendo. cada vez que veo Júpiter, se me pone la piel de gallina, porque me viene el momento. Es una cosa muy, muy, muy curiosa. Vemos la luz y esa luz se para. Se para en medio o al lado de una de las estrellas del cinturón de Orión. Y nos quedamos los dos. Vaya, tú has visto lo mismo. Ahora hay 4 estrellas. ¿Qué es esto, no? O sea, nervios. ¿Qué está pasando? En menos de, no sé, acabamos la frase y pasan como a no sé cuántos metros, igual era medio kilómetro, 200, 500 metros, 2 aviones a reacción. Hicieron un ruido, o sea, nos quedamos los dos parados, hicieron como un golpe, ¡tú! Sí. Pero un Como si golpe estuvieran rebasando la velocidad del sonido. sí, pero pasaron muy rápidos. Y se fueron en dirección como, supongo que debía ser, hacia el Maresma. O sea, desde... ¿Te has quedado congelado? Bueno, vamos a ver si recuperamos esta conexión para poder recuperar el relato de nuestro amigo Jordi Sariola. Así que hacemos una pausa y enseguida volvemos. Bueno, ya hemos recuperado esa conexión con Jordi Sariola, que estaba contándonos precisamente la aparición de esa luz de una magnitud parecida a la del planeta Saturno y cómo después 2 aviones caza parecen estar
persiguiéndolo, esto es una suposición, porque no tenemos la fecha exacta, no podemos corroborar que hubiera un scramble, pero que oyen un ruido, una explosión, como si hubieran pasado hipersónico. Y Jordi, ¿qué es lo que pasa a continuación? Sí. Bueno, pasan estos dos aviones, iban a la misma, o sea, pasan como a poco momento uno del otro, debían ir juntos, no sé, en proporción, distancia, igual era pam, pam, como casi juntos. Se van en dirección hacia nuestra derecha, estábamos viendo las estrellas, hacia nuestra derecha debía ser hacia el Maresma, más o menos, y ya no los vemos más y pasan. Al cabo de un momento nos quedamos los dos, mi amigo y yo, mirándonos. ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha pasado aquí, no? Y la luz se mueve. Vale, esa luz se mueve, eh, se va haciendo, se mueve como muy poco movimiento, pero se va haciendo más grande. Se va haciendo mayor y tal como se hace mayor, vemos como que se hace de día, pero como cuando cierras los ojos y los vuelves a abrir. Claro, tú estás viendo una luminosidad extraordinaria Pero un que flash. os envuelve. Sí, un flash, un flash. Un simple flash, de repente, ¡pah!, te pega el flash y ya está. Aquí hay dos cuestiones que lo podría explicar de dos maneras. Cómo lo he recordado a base de los años o lo que recuerdo que nos pasó. ¿Qué prefieres? Eh, bueno, me interesan ambas cosas, pero tú me lo contaste de una determinada manera que yo Sí, creo que es la que se impone en estos momentos. vale. Te cuento dónde estoy en ese momento, dónde yo me encuentro en ese momento. En este momento le digo a mi amigo, venga, ya hemos descansado, ya podemos subir, y porque debe ser muy tarde. Miro el reloj, llevaba un Casio de la época, todos creo que lo llevábamos, y veo que son pues la 1:30 más o menos. Digo, De la noche, de la madrugada. de la madrugada, sí, sí, Uh-huh. a 1:30, a las 2. Digo, hostia, ¿qué ha pasado? Que hace un momento eran las 10, acabamos de llegar, mi amigo pálido, pálido bajo la luz de la luna, Es decir, allí se pálido, produjo pálido. algún tipo de perturbación que afectó, después de ese flash, Sí, a vuestra sensación temporal. Pero desde, también era objetiva. sí, 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 claro, el tiempo, me dijo mi amigo, mira, la hora que marca debe ser la buena, pero hace un momento no teníamos hora, no marcaba ninguna hora, ni tu reloj ni el mío. Y lo que ha pasado no te lo puedo explicar, tal cual, no te lo puedo explicar. Y creo que nos hemos metido en un fregado, porque tenemos que pensar qué es lo que nos ha pasado y ya lo hablaremos. Yo ahora mismo no puedo, o sea, debía estar en estado de shock. Yo no, yo estaba tranquilo porque para mí yo había llegado en ese momento. La sensación es, esto no te lo expliqué el otro día, pero he ido pensando, cuando te duermen en una operación, te ponen el Sí, propofol, bajo los ¿eh? efectos de la anestesia. Una anestesia, incluso cuando te sedan, ¿no? Sí. Que la última me hicieron una colonoscopia, me pusieron, me dijeron, te vas a dormir tranquilamente y tal. Y yo pensando, no me voy a dormir, no me voy a dormir, y esto voy a anotarlo todo, y súper agobiado. Y le digo a la enfermera, perdona, es que no me duermo. Y no, es que ha pasado 1 hora y media, ya te hemos hecho la prueba. Pues Digo, lo has ¡buah! definido muy bien. Era exactamente eso. Madre mía, o sea, bestial. Digo, ¡buah! Ponme otra vez, o dame un poco para cuando me vaya a dormir no tenga sueño. La sensación es esa, mm, no te duermes, pero te has pasado 1 hora y media o 2 o 3 sin darte cuenta. Vale, nos echamos a dormir allí en el monasterio, debajo unos soportales que hay Sí, supongo que unos son bancos. estos arcos, ¿no?, que Sí, sí, hay exacto. Mira, en el monasterio. los arcos estos, ahí debajo pues hay unos bancos y nos echamos Uh-huh. cada uno en un banco. Vale, pues nos ponemos a dormir. Yo me despierto, miro y veo a un señor,
muy oscuro, no de piel, pero oscuro él, todo él, y me dice, tranquilo, no pasa nada, sigue durmiendo. Y yo, sigo durmiendo. Vamos, Ningún pero problema. que podía ser cualquier viandante de los muchos peregrinos que van Sí, a pero Montserrat. ¿O hubo algo en ese tipo que dices, ñe? a esa hora no había nadie. Y la sensación, eh, eso sí que yo me acordé cuando me desperté por la mañana, que nos despertó la gente que estaban comprando las mermeladas y los matós y Els todos aromes de Montserrat, eh? los puestos que hay ahí montados, ¿no? Que la gente nos iba mirando de qué hacen estos dos desarrapados aquí durmiendo y debían ser, pues igual eran las 11 de la mañana o así. Y nosotros nos despertamos, que la verdad, una de las cosas que no recuerdo es cómo bajamos de Montserrat. Que Eso no no, recuerdas cómo no me llegasteis acuerdo. a casa. ¿Cómo llegamos Curioso. a casa? Vamos a seguir enseguida con el relato. Antes dejadme que os recuerde que tenéis que hacer like, que comentéis, que compartáis el vídeo y también que os hagáis miembros de Josep Guijarro Canal Oficial. Hay muchos vídeos que, bueno, se estrenan antes para la comunidad que para el público en general, otros que forman parte de los contenidos exclusivos y luego hay también adelantos y publicaciones específicas. Así que por muy poco dinero tenéis la posibilidad de ayudar al canal. Hoy hablamos de Montserrat y hablamos de una experiencia vivida por este diseñador gráfico de Barcelona, Jordi Sariola, que ya habéis visto, ha tenido un avistamiento, se ha quedado dormido junto a su compañero David en esos soportales del monasterio de Montserrat, ha detectado la presencia de un extraño individuo, ahora sabremos qué papel juega este individuo, y no sabe cómo ha regresado a casa. A que esto rezuma un poco a los típicos relatos de missing time, de tiempo perdido de los episodios de abducción, pues vamos a seguir con el relato. Jordi, porque a partir de ese momento este hombre te da una información. Me da una información, me dice que siga durmiendo, que no pasa nada, que yo siga durmiendo y ya está. Tranquilo, tranquilo, sigue durmiendo. Simplemente me dice esto, tranquilo, sigue durmiendo. Sensación rara, no sé, extraña. ¿Por qué seguí durmiendo? ¿Por qué no cogimos y nos fuimos de allí antes de ponernos a dormir? Pues tampoco lo sabemos. Sí que es verdad que mi compañero no vio a esta persona, o digo persona, podía ser un monje, podía ser un monje de allí. Bueno, eso explicaría que fuera de negro, pero bueno. Exacto. Es una de las cosas que yo he pensado también. Nunca, claro, te viene a la memoria los famosos hombres de negro. Ya pensar eso ya es, yo creo que es demasiado porque no lo sé, la verdad, no quiero ni En pensar. cualquier caso, sí es importante que para nuestros telespectadores se hagan una idea que tú este relato lo compones muchos años después. Es decir, Sí, que tal vez también, la importancia que ahora le das, en aquel sí, momento, pues ni siquiera se lo hubieras otorgado. claro, claro. No había oído hablar. En esa época nadie había, la gente de a pie, no habíamos oído hablar después de la película, sí, supongo, los hombres de negro y tal, vale, por algo será. También es verdad que, si se ve algo, es la primera vez que explico mi relato, esta vivencia, así en público. O sea, lo Cosa saben que te agradezco enormemente. cuatro familiares. Pero yo creo que ya, ya era hora, no sé. Tal como noté que tenía que ir a Montserrat, noté que tenía que explicarlo y las circunstancias me ha llevado a conocerte y muchas gracias por poderme abrir de esta manera, ¿no? Han sido muchos años. Sigo, si quieres, con la aventura. Sí, por Nos... favor, porque continúas en Barcelona y entra en acción un nuevo Sí, personaje. exacto. Eh, Estamos en Barcelona al cabo de una semana, después de todo esto, hablo con mi amigo, nos llamamos por teléfono, el clásico teléfono de la ruedecita, que los padres decían corta porque esto gasta, y ya está, y quedamos. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y mi amigo siguiendo con lo mismo. No te puedo contar nada porque digo, es que yo no me acuerdo. O sea,
Sí que es verdad que durante esa semana había soñado alguna cosa, me habían venido sueños de la luna, del espacio donde estábamos allí en Montserrat hablando primero, y ya está, y ninguna cosa más. Sí que después lo del hombre este o esta persona que no, me despertó, mi amigo de esto no sabía nada, pero de lo otro mi amigo no me quería explicar. Yo en ese momento pienso en una amiga que le gustaban mucho estos temas, le gustan, aún está viva, y digo, voy a llamar a esta amiga. No digo el nombre porque tampoco no le he preguntado si le gustaría o No, no no tiene salir. su autorización. Pero puedes No decir sé, su nombre de pila, por ejemplo. Yolanda, Muy bien. digamos Yolanda. Eh, la llamo, digo, Yolanda, nos ha pasado algo y necesitamos tu ayuda. Quedo con ella, hablo con ella, le explico pues esto de Montserrat y tal, digo, dice, no lo sé, no tengo ninguna experiencia de este tipo, ella tenía otras experiencias, X, más a nivel parapsicológico, y bastante fuertes además, pero nada más. Y me dice, pero tengo una agenda que igual tengo la posibilidad de encontrarla yo ahora con mi amigo, la está buscando. Ya, si la encuentro, ya hablaremos. Tengo una agenda que te la voy a dar, que en una especie de simposium que hubo de De parapsicología, no ufología. sé qué, y habían pues una agenda de los participantes. Vale. Me da la agenda, quedo con mi amigo, miramos los participantes y vemos que hay un nombre de una ufóloga que vive en Barcelona. E incluso ponía la dirección, ¿vale? En la Avenida Diagonal. Eh, Esta mujer, hay que decir, era Carol Ramis. Es exacto. un perfil muy conocido por los veteranos de la ufología, no solo catalana, yo diría que española. Ella estuvo vinculada en 1981 precisamente al Congreso de Ufología que se celebró en la ciudad condal. Era vienesa de origen, rubia, impresionante, Sí, sí. modelo, y fraguó amistad prácticamente con la flor y nata de la ufología catalana. Así que vais vosotros No, directos a sí, esa dirección de la calle Diagonal sí, para ver sí. que... No, no, nosotros dos chavales de 16 o 18 años vamos para allí. Venga, vamos. Vamos al edificio donde salía, que recuerdo que ponía incluso que era un ático. Un ático, entramos, preguntamos al portero, y nos dice, sí, la señora Carol Ramis, subid con el ascensor y picáis el timbre desde dentro del ascensor. Vale, pues muy bien, subimos al ascensor, un ascensor de esos típicos de madera, ¿sabes? Antiguos, Con el tamburete, de los buenos. eh, los chulos, las puertas que se cerraban así, vale, y sí, sí, pues subimos arriba, vemos cosas grabadas en la madera, nos chocó una imagen que después supimos que era el símbolo De de humo. humo, era dos, Una H con un palo en medio, pero dos curvas así, una H pero con los lados curvada. curvos, un palo en medio y otro vertical. ¿Vale? Estaba grabado con lo típico que graba la gente o en las maderas, en los bares, en los ascensores de madera. Pues bueno, no había ningún nombre, estaba puesto. Vale, perfecto. Y no sabíamos, digo, mira qué chulo, qué dibujo, ¿no? A cabo de los años lo supimos. Eh, llegamos al piso y antes de llamar oíamos voces dentro, hablando. Que sí, que sí, que sí, que ya lo verás. Una mujer gritando. Debía estar hablando por teléfono. Pero nosotros llamamos. Típico timbre. Espera, espera, espera. Y digo, espera, espera, espera. Y vemos que crack, crack, pone el ganchillo El ese que se... pestillo. El pestillo de las puertas de seguridad, abre la puerta y vemos una cabeza que se asoma. Hola, hola. Digo, Carol Ramis, sí, 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 perdonad, perdonad. Eh, David y Jordi. Y nosotros Vosotros ya, no la conocíais.
no conocíamos de nada. Mañana, mañana domingo, esto era sábado, mañana domingo a las 12, por favor, en La Oca. La Oca era un restaurante que había en Francesc Macià, cerca de Sí. su casa, eh, un restaurante que se llama La Oca, y el domingo, pues mañana por la mañana a las 12 en La Oca, por favor. Qué suerte que hayáis venido. Bueno, Venga, vosotros no os quedasteis no, no, flipados porque os no, reconociera sin haber tenido un contacto previo. flipados y espantados. Una sensación de decir, no puede ser, no puede ser. A ver, esto es como cuando te hacen. A mí me gusta mucho la cartomagia, ¿vale? Juegos de manos con cartas. Cuando sabes el truco ya lo sabes, ¿no? Ya está. Pero si te hacen un truco, dices, no puede ser, ¿vale? Y vas pensando, ¿cómo ha sacado esta carta de la nada, ¿no? Pues esto era exactamente lo mismo. Eh, a ver, ¿por qué nos ha llamado por nuestro nombre? Que, no puede, cierra la puerta ella. Adiós. Cierra la puerta y sigue hablando. Antonio, son ellos. Antonio, es posible que se refiriera a Antonio Rivera. No lo Es sabemos. posible. Pero No lo es sabía. más que probable. Sí, sí, es posible. Al cabo de los Esto años, está cada vez más interesante. no. Y Vais el domingo, claro. interesante e increíble. O sea, yo me estoy oyendo hablar, explicándolo en voz alta, y estoy pensando, esto es increíble. O sea, no, no puede ser. Vale, nos vamos cada uno a su casa, mmm, alucinados. No recuerdo de esos momentos de impasse que solo recuerdas las cosas principales, ¿no? O sea, cuando a veces vas a comer y te acuerdas solo del café que te has tomado al final, que era horrible, ¿no? Y ya está, pues de la comida no nos acordamos de nada más. Adiós, adiós, mañana nos vemos. Vale, perfecto. Eh, nos quedamos a las 11:30 delante de, ahí en Francesc Vosotros vais Macià, a la Oca, está la vanguardia, es ahí detrás, estaba. justo enfrente. Sí, sí, exacto. Entramos y vemos al fondo, recuerdo al fondo del restaurante, una señora enorme con un peinado, como una especie de moño vertical, un medallón, un medallón colgando aquí y con las manos abiertas, los brazos abiertos. ¡Qué bien! Por fin. Llevo 2 semanas o una semana, el tiempo que hacía que habíamos vuelto de Montserrat, soñando con vosotros. Y me dice, no teníais que haberos dormido. No teníais que haberos dormido. Es decir, no teníais que haber hecho caso al señor de negro que Señor, te dijo, sigue durmiendo. sí señor, tal cual. No teníais que haberos dormido. Eh, perdona, Este abro la puerta. abre la puerta, nosotros vamos a hacer este receso. Estamos hablando con Jordi Sariola de una experiencia que cada vez pinta, tiene aspectos prácticamente surrealistas, oníricos, porque hemos visto que incluye una experiencia ovni con una deformación del tiempo y la realidad. Las cosas eran distintas a como son realmente en el monasterio. Aparece un tipo, tienen un avistamiento, ese avistamiento como que produce un flash, aparece un tipo que les dice que sigan durmiendo y intrigados por todo aquello que pasó, buscan información y dan con una de las popes de la ufología de finales de los 70, década de los 80, Carol Ramis, esta vienesa afincada en Barcelona, que mantenía estrechos contactos con Rafael Farriols, con Antonio Rivera, con el grupo Humo, que parece estar esperando la visita de estos dos jóvenes y les emplaza un día más tarde a un restaurante muy céntrico de la ciudad de Barcelona en donde
se encuentran con Jordi. ¿Y qué es lo que ocurre a continuación? Vale, ella nos recibe así, incluso se refiere a mi amigo como C, tal como A David. Sí, sí, a David, como lo llamábamos nosotros. Eh, a ver, estábamos claro, ahora pienso, 18, 17 años, no tienes herramientas sociales como para debatir cosas tan extrañas como estas. O sea, de repente dices, a ver, ¿y usted por qué nos conoce? Y entonces nos dijo, era como muy teatrera, todo muy teatral, todo Sí, sí, muy... sí. mm, mirad, yo llevo estos días soñando con vosotros, me moría de dolor de cabeza de lo que os ha pasado en Montserrat, de lo que habéis sufrido en Montserrat, os lo dijo así, y tú, Jordi, lo recordarás con el tiempo. Que Tú, es David, algo sí, que ha sí, sucedido. exacto. He de No aclarar, todo. y es un dato que yo te facilité cuando me contaste por primera vez esta historia, Sí, que el grupo Humo, al que hacía referencia mientras abrías la puerta, sí, estaba convencido de que un grupo de científicos extraterrestres procedentes del planeta Humo, un planeta que orbita en torno a la estrella Golf 424, habría llegado en los años 50 a la localidad francesa de La Javie y que allí se habrían camuflado entre los seres humanos, se habrían infiltrado para llevar a cabo algunos experimentos científicos. ujú, Habrían contactado a través de carta postal con un grupo reducido de investigadores y personas que no son relevantes en el ámbito público y sí, que empiezan a transmitirles información científica de su planeta. Pero Rafael Farriols, por ejemplo, me contaba que él se sentía permanentemente observado por unas sondas de pequeño tamaño, unas sondas a las que llamaba Ibozó UU. La sensación que tengo al escuchar tu relato es que lo que veis en Montserrat podría ser una de esas sondas que el grupo Humo tiene información a través de los humitas de esta vale, historia que te identifican a ti y a tu compañero y que se lo dan a su enlace, que es Carol Ramis. claro. Claro, viéndolo así, dices, lógica, entra la lógica. Claro, es una Claro, lógica muy extraterrestre, porque hay que admitir que todo esto es sí. real. Después también he oído que el principal arrancador de todo el tema humo tiró para atrás y dijo antes de morir que esto no había sido cierto. Bueno, hablamos de José Luis Jordán Peña, esto nos llevaría a una derivada un Sí, tanto sí, sí. particular. Hay un vídeo en el canal que invito a quienes quieran profundizar lo hagan y además quiero emplazar a una buena amiga que sigue manteniendo contactos estrechos con los mitas o con la información mita para que nos ilustre en ese sentido. Así que Me este es gusta. el punto de partida de una investigación más ambiciosa. Pero en cualquier Es- caso, Jordi, ¿qué sí, es sí. lo que os dice Carol Ramis? Seguimos. Carol Ramis nos dice pues esto, que lo que hemos sufrido, que yo lo iré recordando. Mi amigo tiene un trauma de cómo regresamos de la montaña hasta el monasterio. Esto es donde iba yo ahora también a explicar lo que yo he ido recordando y cotejando con mi amigo y me decía que sí, hasta un punto que es el que nunca dentro de estos 44 años me ha querido explicar, también lo diré. Cuando vimos la luz, cuando fue esa explosión, que yo ya no recordaba nada, yo era consciente, porque yo le hablaba, nos hablábamos, pero nos hablábamos, eh, ¿cómo lo explico? En otro sitio que no era la explanada donde estábamos, encima de la montaña, donde Como habíamos si llegado. hubierais hecho un salto dimensional o... No, no, el sitio no Ah, era ese. físicamente, el escenario te refieres. Exacto. Fue cuando me acuerdo, soñándolo, yo le dije, tengo el reloj negro, o sea, como si no tuviera batería, lo que es el Casio, cuando desaparece la batería, se vuelve negro, ¿vale? Y mi amigo dice lo mismo, estamos los dos
como a 300 metros uno del otro de distancia, y entre medio de los dos como un barranco, como una especie de no sé, Sí, fisura. estáis en un... Como, me sale el nombre en digamos, catalán, pero un corte, vamos, un barranco, estábamos, un pues, precipicio, es la palabra. exacto, un precipicio. Si tienes, por poner un ejemplo, un plano, ¿vale? Yo estaba aquí y mi amigo estaba aquí. 300 metros o 250, no sé cuántos, de distancia, y aquí en medio, pues, una hendidura, ¿vale? No podíamos acercarnos saltando, por decir Sí, algo. claro. Teníamos que ir hasta el... Cómo había sido esto, no? No sé, aquí está, vale. Él va hasta el final de la hendidura, da la vuelta, viene hasta mí, decimos, bueno, ¿qué ha pasado? Y él, pues no lo sé. Pues de repente, tú estabas allí, yo estaba aquí. Vale. Oye, bajamos abajo al monasterio porque esto es muy raro y a ver si nos vamos a caer, a ver si va a pasar algo. Ya, pero ¿dónde está el monasterio? Claro, ¿dónde está? Y en ese momento le digo, seguimos a ese gato que hay allí. Un gato. Seguro que el gato nos lleva al monasterio porque querrá comer, ¿qué hace un gato aquí en medio de la montaña? Pues, y ahí mi amigo, cuando Jordi se aparta, se va lejos, uh, es que se me está... Estoy Erizando el recordando vello. y te lo juro que, ¡buah! Me vuelve, ¿eh? Y me dice, ¿pero tú no lo ves? Digo, el gato, ¿tú no ves eso? Mm, ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gritando, ¿qué es? Y gritando, fuera, vete y déjanos. Y yo, pero ¿qué le gritas al gato? Vamos al gato. Yo siguiendo al gato y mi amigo, como a 200 metros detrás mío, gritando. Y, pero déjanos. Y gritando y gritando. ¿Y qué es eso, Jordi? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué es? Eh, Llegamos al monasterio. También es verdad, cuando entras en el monasterio, cuando entras las cuatro columnas, llegamos a las cuatro columnas, cuando pasas las cuatro columnas desde lo que es la montaña, te da una sensación de buen rollo, de decir, oh, qué bien, ¿no? Y cuando lo haces al revés, te da una sensación de mal rollo, de, de, de como mareo, ¿vale? Eso es dolor de barriga, no sé, cuando tienes ese run run que dices, algo me ha sentado mal, pues bueno, un poco eso, ¿no? Durante estos 44 años, mi amigo no me ha dicho, no me ha sabido explicar, ni me ha dicho, o no ha querido decirme qué vio, donde yo veía un gato. Allí vuelvo al relato de Carol, que es cuando nos dijo que tuvimos mucha suerte, nos enseñó una carta de la CIA, Una carta de la CIA, coge de un la papel, Agencia Central de Inteligencia. digo, sí, sí, de la CIA, que llevaba un sello con dorados y azules, y lo recuerdo perfectamente, así como de relieve, ¿no? Y una carta muy escueta que ponía, por favor, deje de investigar lo que está investigando en estos momentos, o algo así, mal traducido, ¿eh? Por su salud, deje de investigar lo que está investigando en estos momentos. Dice, esto, La carta dice, estaba dirigida a Carol, no a vosotros. Carol, a Carol, sí, 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 a ella. Y nos enseñó el sobre y todo. O sea, un sobre con el sello de Estados Unidos, carta, bueno, y nosotros dijimos, ¿por qué nos enseña esto, no? Dice, esto tiene relación con vosotros. Dice, de aquí una semana, volver a mi casa, 2 semanas, perdona, 2 semanas, 15 días. De aquí 15 días, volver a mi casa, yo hablaré con una persona y podremos hacer, eh, si tengo que hablar con vuestros padres, lo haré, pero ya, supongo que no lo hizo porque ya éramos mayores de edad, por eso calculo que teníamos los 18, para hacer lo que nos explicó una hipnosis regresiva. Y ahí sabremos más. Pero por favor, no se lo expliquéis a nadie. Pero, ¿vale?
Y de de verdad, eso por han pasado más de 40 años. ¿La 44 hipnosis años. no te la has hecho, La Jordi? hipnosis no la hicimos porque cuando fuimos 15 días después a su casa, esta señora no estaba, el portero no sabía dónde estaba. Eh, Al cabo de unos años, en un programa de Andreas Faber-Kaiser, no, después de esto, mi amigo y yo lo dejamos estar directamente. O sea, Ya, o sea, hicisteis caso a la recomendación de Carol también para vosotros. no hicimos nada más. Y, esto es muy raro, esto es muy raro. Oye, mira, vamos a la discoteca, ja, 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 jiji, amigos, y ya está. Y no volvimos a hablar del tema hasta ahora, que he vuelto a recordar y a querer eh, vivirlo otra vez. Vivir, o Jordi, sea, yo te voy a repetir una pregunta que te hice cuando sí, te conocí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué has querido contarme, primero a mí y después a mis seguidores, esta increíble experiencia? hmm, mira, esto es un poco, yo es que soy muy de ejemplos, o sea, como diseñador creativo, me gusta poner ejemplos visuales, ¿no? Eh, Tú tienes una olla a presión a tope y el tapón de arriba no encaja, y no sale el vapor. ¿Qué pasa? Explota, Pues que explota, obviamente. explota, explota directamente. Pues yo ya he tenido esta sensación, sí que lo he ido explicando, pues a eso, familiares, risas, a no sé qué, que te ve el amigo típico que se ha explicado de, mira, ¿qué? El abducido, hey, están abducidos. Bueno, jajaja, jijiji, las bromas de siempre y hasta ahí, poco más, y poco más. Gente que sí que, bueno, pues le gusta el tema, pues se han quedado, investiga, 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 y un amigo mío, Jordi, también, vecino, también lo saludo, que me envió tu canal, y mira, Josep Guijarro, que es de aquí, y oye, ponte en contacto con él. Digo, pues me voy a poner en contacto con él. Y me puse, y ya está, porque la última vez que lo hice fue ponerme en contacto con Andreas Faber-Kaiser. Wow, Y de y la lleva unos cuantos años muerto. oh, sí, sí, en un programa que hacía él, que era, ¿cómo se llamaba? ¿Qué volen aquesta gent? No, O no, el Sintonía Alfa. Sintonía Alfa. Sintonía Alfa, yo estaba trabajando de noche, como hacíamos los diseñadores gráficos en esa época, y estaba entrevistando a Antonio Rivera y hablando de humo. Y dije, ostras, ¿qué es Claro, esto? esa historia te sonaba. Vale, cojo y llamo por teléfono. Las llamadas que hacía el público. Tenemos una llamada de Jordi de Barcelona, tal. Vale, bien. Hola, mira, quería preguntar si sabíais algo de Carol Ramis, de la investigadora. No, no, esta señora se tuvo que estaba en Estados Unidos, no sabemos y tal, pero bueno, debe estar con sus investigaciones, lo siento. Esto Antonio Rivera. Y me dice por favor, no cuelgues y ahora vas a hablar con nuestra ayudante que te va a pedir tus datos para un regalito, no sé qué quería. Vale. Y vale, ya no estamos en antena, un momentito, ¿qué le pasó con el señor Rivera? Digo, "Buh", y se pone Antonio Rivera. Sí, hola, hola, perdona, Jordi, en catalán. Me dice, tú no serás Jordi, uno de los de Montserrat, porque ¿qué le pasó a Carol Ramis? Y cogí el teléfono, tal cual lo colgué. Desde luego es Cero, una historia apasionante que nada más. involucra directamente tu historia con Humo. Nos queda una derivada que no podemos tratar hoy porque está pendiente, Sí, y es que vas a realizarte esa regresión. sí, Al menos estás poniendo la energía mental para dar los pasos sí, sí, sí. necesarios. La verdad que no he contactado aún, pero tengo ya la persona con la que quiero contactar. Estoy investigando un poco también. A mí me gusta investigar. Yo, antes de dar un paso, miro cuántas escaleras hay. Porque si hay 5 escalones y yo pienso que hay 6, me caigo. Prefiero investigar y prefiero estar seguro.
a ver, la experiencia supongo que es un grado. Y cuando ya Por supuesto tienes que sí. más de 60 años, dices, no, no, no puede ser. Muy bien conservados, por cierto. Bueno, Jordi Sariola está pendiente de esa regresión que yo espero nos cuente. De hecho, le pedí que por prefería supuesto. que hacer la entrevista antes de la hipnosis porque sabéis que la hipnosis tiene un aspecto polémico que es el de, los escépticos suelen decir, no, es que la encuesta guía el relato. Ahora tenemos el relato. Veremos qué modificaciones se pueden añadir después de esa regresión. Lo que se cuenta en regresión no es que sea 100% la verdad, pero desde luego puede ayudar a rellenar esas lagunas, esos puntos oscuros del relato de Jordi. Me ha parecido un relato impresionante que involucra, ya lo habéis visto, tanto al asunto de Humo, a ufólogos tan conocidos como Antonio Rivera o Carol Ramis, y desde luego la sinceridad y el buen rollo que transmite Jordi Sariola. Jordi, ha sido un Eh, placer tenerte hoy en el yo programa. solo, muchas gracias por dejarme a menos explicar. Yo solo es una cosa, es mi verdad. O sea, yo sé lo que pasé, sé lo que sentí, sé dónde fui y sé lo que no sé es lo Como que... yo suelo decir, no tratas de convencer a nadie, estás No, no, compartiendo tu experiencia. Y esto por es lo principal. por supuesto. Yo he hablado con mucha gente. Hay mucha gente que dice, pero no ves que eso no puede ser, no puede ser, es imposible, es imposible. Y ya digo, pero tú eres católico, eres cristiano y crees en un ser superior que no puedes ver, ¿no? Y en la resurrección de los muertos. Exacto. ¿Qué es más increíble? Oye, yo lo respeto, pero a mí me han pasado cosas que no puedo explicar. Y aparte de otras que si un día tenemos tiempo, ya te explicaré. O sea, Muchísimas gracias, Jordi, por compartir estos minutos de domingo en Guijarro Live y gracias confío a ti. poder estar en contacto contigo y seguir Muchas la gracias a ti. evolución de este caso. Gracias. Volvemos a vernos. Claro que sí. Y a todos vosotros, pues simplemente invitaros a que la próxima semana, que ya habré regresado de Egipto, ya mes de abril, estaremos de nuevo en directo en una nueva emisión de Guijarro Live. Gracias por vuestra atención y sed muy, pero que muy felices.